Buenas, soy el profesor Álvaro Moraleda y voy a impartir esta masterclass titulada Los procesos evaluativos en educación, construcción de un instrumento de medida pedagógica. En cuanto al índice sobre lo que versará esta masterclass, se pueden ver tres grandes apartados. Por un lado, los procesos de observación, por otro, las encuestas y, por último, hablaré de un decálogo para poder elaborar o diseñar un instrumento de recogida de datos. En cuanto a los diferentes instrumentos de recogida de datos, se pueden diferenciar en dos grandes bloques. Por un lado, la observación y, por otro lado, las encuestas. En cuanto a la observación, podemos dicotomizarlo entre observación directa e indirecta, y en encuestas lo centralizaremos en cuestionarios, entrevistas y técnicas sociométricas. A su vez, aparecen otro conjunto de instrumentos, que son instrumentos de medición en sentido estricto, que en esta masterclass no veremos, y ahí podríamos hablar de test de actitudes, test de personalidad, test de rendimiento, test pedagógicos, etc. En cuanto a la observación, observar es mirar, oír, percibir, intentando prestar atención a determinados aspectos importantes, y lo que es fundamental de la observación es que la observación es algo global, algo general, pero tenemos que intentar poner atención en algunas conductas o algunos aspectos que son los reseñados, y los que se pretenden estudiar. No obstante, podemos ver, por un lado, la observación directa. Dentro de la observación directa, una herramienta para recoger resultados es el anecdotario de las fichas anecdóticas. El anecdotario es el conjunto de fichas anecdóticas que lo que se viene haciendo, como se puede ver en el ejemplo, son pequeñas cartulinas que tienen un anverso y un reverso. En el anverso se marca la parte más objetiva, es decir, el hecho que ocurre. Y en el reverso, ahí tiene una parte más subjetiva por parte del profesor donde comenta y valora la conducta. Otra técnica de observación son las listas de control, donde se empiezan a aglutinar un conjunto de conductas, donde el observador, en este caso el profesor, va clicando, va marcando, va haciendo check-in sobre las conductas que si se cumplen o no se cumplen o son dudosas. Aquí tenemos unas conductas en cuanto a receptividad y a trabajo intelectual. Y por último, en cuanto a observación directa, hablaríamos de las escalas de estimación del profesor Pérez Juste, que es interesante porque aúna los anecdotarios con las listas de control. Y lo que hace es graduarlo, introduce un continuum, como se puede ver aquí. En este ejemplo traemos dos variables, la sociabilidad y la agresividad, variables de corte afectivo, y cómo en base a ese continuum el profesor puede marcar desde de manera numérica de 1 a 5, de manera gráfica en esa escala que se muestra, o de manera verbal de nada a mucho. En cuanto a la observación indirecta, cabe destacar que la recopilación de datos se hace, pero no observando la conducta como tal, sino que se recurre a diferentes mecanismos que de manera secundaria nos lleva a poder observar la conducta. Entre ellas destacamos dos herramientas. Primero, el análisis de tareas, que lo que trata es intentar de una actividad compleja, como puede ser en este caso una composición escrita, diferenciar partes de esa tarea y evaluarlas de manera independiente. Todo ello pues, se puede ponderar, en este caso el contenido que valga un 20% y sobre ese 20% el texto, una vez que yo lo leo, tiene que tener claridad de pensamiento, continuidad de pensamiento, sistematización de ideas. Luego vuelvo a leer otra vez el texto enfatizando en el vocabulario, en la variedad de frases, en la vivencia de expresión, etc. Y por otro lado, aparecen las escalas de producción escolar, que nos sitúa cómo está un alumno en función del grupo en base a el número de conductas o acciones que repite. Por ejemplo, si yo les pongo infinitas sumas de 2 digitales, pues cuantas más sumas haga ese alumno, mejor puntuación tendrá y supuestamente tendrá una competencia matemática superior. Pasamos a la encuesta. Y dentro de la encuesta quisiera destacar 3 herramientas fundamentales: el cuestionario, la entrevista y los test sociométricos.
En cuanto al cuestionario, es un conjunto de preguntas abiertas o cerradas que se formulan por escrito y que el alumno pues, puede responder. Hay que tener en consonancia dos aspectos que personalmente me parecen determinantes. Por un lado, hay que ser muy riguroso a la hora de formular las preguntas, porque si no puede haber un carácter subjetivo y una interpretación que haga al lector, y en este caso al alumno que responde, contestar algo que no se corresponde con la realidad. Y por otro lado, hay que tener cuidado con la longitud del cuestionario. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros intentamos abordar un conjunto de variables, generalmente pequeñas, pero una vez que se va construyendo el instrumento de medida, se tiene el afán de ir incluyendo preguntas, e intentar, y lo entrecomillo, hacer un cuestionario de la vida. Perdemos la esencia del focalizar hacia esas variables y a su vez cansa bastante al encuestado. Y entonces empiezan a aparecer los missing values, es decir, los valores perdidos por el desgaste que hay. Aquí tenemos un ejemplo de preguntas de cuestionario, puede haber unas preguntas condicionales sobre otras, preguntas de sí o no, con un espacio en blanco para otros, etc. Por otro lado aparece la entrevista, que la entrevista deja el papel y avanza hacia el diálogo de dos personas o una persona y un grupo. Una entrevista es una herramienta que se utiliza con bastante frecuencia, pero que no se utiliza tan bien como se debería utilizar. ¿Por qué? Porque el entrevistador tiene que tener una preparación muy grande. Es tan sencillo como ver la televisión y ver periodistas reconocidos y ver periodistas no tan reconocidos, un poco más amateur en la materia, y las diferencias de cómo enfocan una entrevista se nota de manera sustancial. Por otro lado, los objetivos tienen que estar claros. El entrevistador tiene que perseguir el cumplimiento de esos objetivos y abordar al entrevistado hacia ese conjunto de preguntas que le van a llevar a cubrir el objetivo. Tiene que intentar no salirse de su target final, de su motivación, que es conseguir las respuestas que espera conseguir. Y por otro lado, una entrevista no puede ser una entrevista improvisada, tiene que haber una interpretación grande. La última técnica de las encuestas son las técnicas sociométricas. Las técnicas sociométricas son especialmente útiles en educación, ya que los niños, además de seres humanos, son seres sociales. Se mueven en un contexto, en un grupo de pares. Y ver cómo funciona ese grupo de pares me puede hacer a mí, el profesor, abordar la clase de una manera distinta, intentar hacer una clase más inclusiva, ver los roles de los alumnos, jugar con esos roles y a fin de cuentas intentar sacar la potencialidad de todos los chicos. Aquí tenemos un test sociométrico, un ejemplo, sería una pregunta bastante sencilla del libro Who Shall Survive, que es, dime quiénes son tus dos mejores amigos. Bueno, pues en base a este sociograma se ve cómo las flechas apuntan hacia el 11, que está en la estrella por puesto que sería el líder. Hay gente que tiene aspectos sociales no cubiertos, como puede ser el 4, y bueno, pues si el profesor quiere paliar eso, tendría que intentar integrar al 4 con ese núcleo central. Por último, vamos a hablar de un decálogo a la hora de construir un instrumento de recogida de datos. En este caso voy a focalizar la atención en todos los pasos en el ejemplo de hacer un cuestionario. Bueno, lo primero que hay que hacer es definir el rasgo, el objetivo y la esencia del instrumento. Tenemos que partir de un tema, de qué queremos investigar, de por dónde queremos basarnos y sobre todo hacia dónde queremos mirar. Es decir, partiendo de un constructo, que ahora veremos qué es un constructo, tendremos que decir a quién voy a evaluar, cuáles son mis destinatarios, qué pretendo conseguir y cómo lo voy a hacer. Una vez que tenemos claro eso, solemos partir de constructos no observables. Observar la estatura es bastante sencillo, es una variable que se puede medir de manera sencilla. Pero medir la inteligencia emocional
es un constructo no observable como tal y tenemos que acudir a otras variables que de manera, ¿cómo decirlo? A otras variables que confluyen en ese constructo como tal y que parte de la varianza la afectan, pero que en esencia tienen problemas también tanto de validez como de fiabilidad. Una vez que yo tengo claro qué quiero medir y a quién quiero medir, pasaría al segundo punto, a la estructuración y la logística. ¿Aquí qué hago? Bueno, pues lo primero es calendarizar todo el diseño del instrumento de medida. Tendré que poner aquí todas las fases de operativización de constructos, de regla de medida, de creación de la prueba, validación del instrumento, aplicación de la prueba, análisis de información, elaboración de informe y exposición o divulgación del estudio. Es decir, yo tendré que generar un cronograma con a X meses, a X años, a X semanas, donde yo vaya poniendo de manera clara cuáles son las fechas para las cuales tengo que tener los diferentes pasos. Eso es fundamental. Y a su vez, no solo con lo material y lo temporal, también con lo personal. Es decir, tendremos que hacer un presupuesto. Puesto que ya hemos tocado el tiempo, tendremos que tocar lo material y lo personal. ¿Cuánto me vale en material? ¿Cuánto me vale en personal? ¿Qué recursos necesito? Y con eso pues hacer una especie de estimación presupuestaria de cómo o cuánto, mejor dicho, me va a valer esto y cuánta gente voy a necesitar para poder desarrollar el diseño del instrumento de medida. Avanzaríamos a la operativización del constructo. ¿Qué es un constructo? Bueno, un constructo es una entidad hipotética de difícil definición, como podría ser la creatividad, la inteligencia o el plano afectivo. ¿Qué ocurre? Que a la hora de intentar medir la creatividad o las emociones, nos topamos con que es un constructo no observable. Y al ser un constructo no observable, tenemos que partir de un marco teórico, de una definición de ese concepto. Y sobre esa definición podremos entender ya qué es ese constructo y sobre todo cómo se operativiza, es decir, cómo se mide. ¿Qué ocurre? Que los constructos, por banalizar un poco el concepto, yo los tomo como esas ideas que están en la nube, pero para poder medirlas hay que bajarlas a la tierra. Y por ello aparecen las dimensiones. Las dimensiones que son las ramas de esos constructos, que son bastante más terrenales y se pueden entender de una manera un poco más clara. Por ejemplo, si hablamos de la inteligencia emocional, por seguir con el caso, una de las dimensiones puede ser la percepción emocional, otra de las dimensiones puede ser la comprensión emocional. Bueno, pues sí es cierto que la percepción emocional, cómo percibo yo mis propias emociones y las de los demás, es algo bastante más sencillo que medir que la propia inteligencia emocional como tal. Por eso, como se puede ver en este ejemplo, del constructo características sociales principales, aparecen dimensiones, como puede ser la laboral, el asociacionismo, la política, etc. Cuando medimos constructos complejos, es muy común, una vez que partimos de él, avanzar hacia dimensiones, es decir, bajar un escalón hacia esas dimensiones que están bastante más cercanas. Si es muy grande, podemos avanzar hacia subdimensiones. ¿Qué ocurre? Que esas subdimensiones o esas dimensiones también tienen un componente abstracto. Esa percepción emocional no deja de ser también abstracta. Y tenemos que bajar un escalón más, que son los indicadores, perdón. Lo que hay que hacer es generar un conjunto de indicadores que representen esas dimensiones, que a su vez representan ese constructo. Es decir, esos indicadores lo que me van a permitir es transformar ese constructo no observable a algo observable, algo basado en los datos. Va a ser ese nexo de unión entre esa nebulosa y la realidad. De ahí esa importancia. Claro, estos indicadores tienen que ser indicadores que sean claros, que no admitan duda. Por ejemplo, características sociales principales, dimensión laboral
situación laboral actual. Es algo que el sujeto no tiene duda a la hora de contestar. O el tipo de asociacionismo que él ocupa. O si hablamos del sexo, si es hombre o mujer. Si hablamos de la edad. Son esos indicadores los que me permiten cuantificar una realidad que a su vez van a definir esa nebulosa que es el constructo. Una vez que yo tengo generado ese mapa de constructo, dimensiones, indicadores, pasaría ya a los ítems. Ya tengo las variables que voy a medir y esos ítems van a ser las preguntas como tal. No obstante, hay que tener en cuenta, y basándonos en las escalas de estimación del profesor Pérez Juste, que es interesante de todos esos indicadores establecer una regla de medida. Es decir, esos ítems, ¿cómo los vas a medir? Si son de corte cualitativo, como por ejemplo la nacionalidad, pues tendrá que hacer check-in en la nación en la que naciera, o se puede poner otros y él escribe. Pero si tienen un componente más cuantitativo, tendremos que hacer algún tipo de escala o cuantificarlo de alguna manera. Entonces, una vez que tenemos constructo, dimensiones, subdimensiones, indicadores e ítems, tendremos que decir cómo se mide eso, cómo se pondera eso. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esto es complejo, porque tenemos que garantizar el isomorfismo del conjunto de objetos, es decir, que tienen la misma forma, que tienen una estructura semejante. Y como eso es bastante complejo, a veces se suelen ver situaciones de arbitrariedad que no dejan de ser contrarias con la rigurosidad de este método, pero hay veces que en el ámbito de la educación tenemos que despreciar esa rigurosidad en virtud de que el diseño del instrumento de medida pueda ser viable. Una vez que yo ya tengo toda esa estructura, construyo el instrumento como tal. Elijo los tipos de elementos que se van a utilizar, es decir, cómo voy a llegar yo a esos datos y también cómo están en términos de fiabilidad, es decir, de precisión y de validez, es decir, de que mida lo que pretende medir. Haré cada elemento de la prueba, como ya os decía, indicadores, ítem, indicadores, dimensiones, constructos, y con todo ello ya tendré un borrador, tendré ese preinstrumento. Ese preinstrumento se suele aplicar para ver la bondad, en términos psicométricos, del instrumento de medida. Es decir, yo ese preinstrumento lo aplico de manera provisional para ver si cumple criterios de fiabilidad y validez. De hecho, este es el sexto punto, que es la validación del instrumento. Con ese primer borrador, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero, hago una revisión de expertos. Se lo entrego a reconocidos expertos en la temática para que ellos lo valoren. Hago entrevistas con ellos para que me aconsejen por qué consideran que este ítem sí, este ítem no, o cómo reformular alguno de ellos. Se hace un focus group para ver si entre todos sacan ideas, etc. Y como os decía, con todo ello se hace una prueba piloto. Es una prueba que no entra para el estudio, pero nos ayuda a ver cómo está el instrumento de medida. Lo que se hace es, se recogen resultados y aquí muchas veces nos damos cuenta de errores que hemos cometido. Por ejemplo, si yo pongo una pregunta y dejo la opción otros, entendiéndola como una opción residual para alguna particularidad, y resulta que un 60 o un 70% se adhiere a otros, esa pregunta no está siendo representativa, no está siendo bien formulada y por tanto tendré que cambiarla, tendré que modificarla para que pueda ser más diferenciadora. Esto es algo que ocurre con frecuencia cuando yo recojo los resultados, de ahí a que se haga una prueba piloto. Y a su vez tendremos que ver las características psicométricas del instrumento en términos de fiabilidad y de validez. Con todo ello, y una vez que ya tiene
criterios satisfactorios en fiabilidad y validez, que los expertos me dan su beneplácito y que ya he hecho alguna prueba piloto, podré aplicar el instrumento de medida como tal, ese instrumento ya perfeccionado. Y es el momento donde el sujeto, es decir, el alumno en este caso, se le somete ante los reactivos, ante el estímulo que es el propio instrumento de medida. En esa aplicación del instrumento de medida habría que tener en cuenta varios factores. Uno de los factores es la propia aplicación del cuestionario. Yo cuando he trabajado con aplicaciones de cuestionario, se nota bastante cuando lo entrega el creador del cuestionario, que le pone un cuidado y un mimo a la hora de explicarlo, y cuando no le entrega a alguien que está centrado o está enfocado a esa investigación. Incluso el nivel de conocimiento no es lo mismo como lo entrega una persona que conoce este asunto a cómo lo entrega alguien que es la primera vez que aplica un cuestionario. Cuando lo entrega y no les habla del objetivo, no les habla de la confidencialidad, no les habla de aspectos de la importancia de que ellos rellenen el cuestionario, pues nos hace que la representatividad y que el número de cuestionarios que recojamos sea bastante menor. Luego, a su vez, hay que tener en cuenta las circunstancias espaciotemporales. Es decir, si ellos tienen un examen, quizás la situación no más proclive sea la de entregarla antes del examen, porque los chicos van a estar pensando en el propio examen, o incluso después, porque los chicos van a estar pensando en el propio examen. Hay que intentar buscar un momento en el que las circunstancias sean proclives para que los chicos rellenen esos textos. Y por último, las características del instrumento. Habrá que ver cómo son las características del instrumento e intentar adaptarlo a cuando temporalmente y espacialmente se pueda desarrollar su aplicación de la mejor manera posible. Por último, ya los últimos pasos, una vez hemos recogido la información, la analizaríamos. Y lo que hay que hacer en un primer momento es recoger esa información y volcarla a los sistemas informáticos, puesto que generalmente todo este análisis de la información se hace apoyándonos de las tecnologías. Tiene poco sentido hacer estos procesos de manera manual, por motivos temporales y por motivos de error sistemático. De hecho, hay que tener bastante cuidado a la hora de volcar los resultados, porque un error sistemático me puede desvirtuar todos los resultados mostrándome una realidad errónea. Una vez se han volcado los datos, se tendrán que tratar y generalmente los de corte numérico se hacen apoyo de la estadística descriptiva, inferencial y demás, que nos ayuda a poderle poner conclusiones a esos números. Y con todo ello, una vez que yo he hecho esas técnicas estadísticas, lo que haré será interpretar los resultados, darle un sentido a esos resultados en función del constructo que yo pretendía estudiar. Una vez yo he analizado esos resultados, elaboraré un informe. Y ese informe tiene que tener, por un lado, la presentación e interpretación de esos resultados, además de todo el proceso evaluativo, de todas las fases. Tendrá que tener, en especial, la presentación e interpretación de los resultados, las conclusiones que se da sobre esos resultados y la toma de decisiones que se va a hacer o la prospectiva, es decir, el carácter futuro, que se va a llevar, hacia dónde vamos a ir o qué es lo interesante que tenemos que cambiar o investigar. Y una vez que ya se tiene el informe, pues se busca la manera de exponerlo o divulgar el estudio. Generalmente los estudios científicos se suelen publicar o en libros o en artículos de revistas científicas. Y con esto acabaré la masterclass. Muchas gracias.